Ahora, en el mismo archivo que veníamos trabajando de fórmulas básicas, tenemos que crear ya las últimas dos fórmulas básicas de este archivo, que son las dos que están en morado. Ahora, son dos fórmulas muy importantes, puesto de que muchas veces en la práctica profesional solicitan que sepan elaborar estas dos fórmulas en específico, buscar V y buscar H. Ahora, primero vamos a leer qué es la fórmula de buscar V. Dice que permite buscar un valor específico en la primera columna de una tabla y retornar el valor en la misma fila a una celda diferente. Ahora, buscar V significa búsqueda vertical. O sea, yo voy a buscar un término de forma vertical, de arriba hacia abajo, y una vez que lo encuentre, tomar un valor que se encuentre dentro de la misma fila. Por ejemplo, vemos acá que lo que nos están preguntando es sobre la nota de Pedro en la tercera evaluación. Este monto de acá. Ahora, ustedes lo ven muy sencillo, puesto de que solo tenemos 3 personas en la tabla. Imaginemos que sean unas 50. Ahí sí vamos a ver un poco más la utilidad de esta fórmula. Pero con un ejemplo sencillito, lo podemos visualizar acá. Solo tengo 3 personas, ocupo averiguar la nota de Pedro en la prueba número 3. ¿Ok? ¿Cómo monto la fórmula? Acá está. Primero, tenemos que poner el igual, como en toda fórmula. Buscar V, el nombre, abrir paréntesis y ahora, lo que nos dice es que necesitamos el valor buscado. Una vez que yo determino cuál es el valor buscado, que en este caso es Pedro, estoy buscando a Pedro de manera vertical en esta primera fila. Esta primera columna. Yo ya tengo el valor buscado. Punto y coma. La matriz a buscar. Muy importante, la matriz a buscar tiene que ir desde la primera columna que yo necesito hasta la última. Luego, el indicador de columnas. ¿En qué columna está el dato que yo necesito? Está en la cuarta columna. En la cuarta columna de la selección que yo ya hice. De este cuadro que está en azul, que es lo que yo seleccioné, la matriz buscar en, es la columna número 4, donde está la prueba 3. Y esto es muy importante. El ordenado. El ordenado tiene que ser falso siempre. Si no le pone el falso, ese ordenado, puede que le tire un monto aproximado y la fórmula le va a dar un error porque no le va a dar el mismo dato. Ahora, una vez que yo ya tengo montada la fórmula, ven acá, no puedo arrastrarla, porque si yo quisiera buscar la nota de Juan en la primera evaluación, por ejemplo, la nota de Juan en la primera evaluación, si yo arrastro esto, me va a dar el mismo dato y no es el dato que yo necesito. El dato en la primera prueba tiene que ser 7. Ahora, no es una fórmula que yo pueda arrastrar. ¿Por qué? Porque para hacer este nuevo pedido, ya
Aquí no va a ser Pedro el valor buscado, va a ser Juan. Por ejemplo, si lo pongo todo en minúscula no hay problema. La matriz en buscar, vean que se movió a la hora que yo arrastré. Esto va aquí. ¿Ok? Entonces, al arrastrarlo también varía la matriz. El ordenado, el indicador de columnas. El indicador de columnas ya no va a ser la columna 4. Dice que la prueba 1 está en la columna 2. Y el ordenado va a ser falso. Siempre va a ser falso. Ahora, ya con eso yo tengo la fórmula elaborada. Ya ahora sí me da 7. Pero no es una fórmula que yo pueda arrastrar. Entonces es muy importante que esa fórmula yo la sepa aplicar muy bien. Porque no es solo de hacer la primera y luego arrastrar. Ahora, esto es el primer cuadro de ejemplo. La manera básica de hacerla. Vamos a ir probando cómo hacerla un poquito más automática. Tenemos la misma columna, el mismo cuadro, perdón. Este de acá. Acá tenemos una celda que me dice que escriba acá el nombre, acá una que me dice que escriba la columna y acá me va a dar la nota. ¿Por qué? Muy fácil. Yo sustituí. En vez de escribir el ordenado, el valor buscado, perdón, en vez de escribir el valor buscado acá, ligué la celda C21, donde yo escribí Juan. Luego seleccioné la matriz, obviamente, y en vez de anotar la columna, seleccioné acá esta celda y el ordenado falso. Ahora, si yo quisiera buscar la prueba de Diego, por ejemplo, la nota de la segunda prueba de Diego, ahora ya sé que la segunda prueba está en la tercera columna, simplemente varío los datos, escribí Diego, tercera columna, que es donde está la prueba número 2, y ya tengo que la nota es 7, y verifico que efectivamente me da bien la fórmula. De esta manera yo ligo las celdas. ¿Para qué? Para tener precisamente esta fórmula. Ahora, podemos bajar y acá vemos otra manera en la que podemos ligar esto. Vean que aquí en la matriz a buscar yo tengo el nombre de pruebas. ¿Por qué? Porque yo hice esto, seleccioné de acá a acá y le cambié el nombre. Le puse que se llamara pruebas a esa selección. Por ejemplo, yo acá selecciono estas y puedo decirle que se llame conta. Doy enter y listo. Entonces, si yo quiero encontrar ese grupo de celdas, simplemente escribo el nombre y le doy enter. Y ya lo tengo seleccionado. Ahora, si yo le doy pruebas, me va a dar la selección. Entonces, ya con eso no es necesario que yo esté seleccionando las celdas cada vez que monte la fórmula, sino que simplemente escribo el nombre que le di a ese rango de celdas. Y de esa manera ya yo puedo realizar las fórmulas de una manera muchísimo más sencilla. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer?
elaborar los 3 ejemplos que tenemos acá. Los 3 ejemplos que acabamos de ver. Son 3 cuadritos, la misma información, copiar, pegar. Pero la forma en cómo se hacen las fórmulas sí varía entre una y otra.